está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo digo, el Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, digo? Para sanar, para curar, para volver toda cura de matar. Gloria a Dios. Bien, esta predicación tiene por título: tienes la intención, pero no el espacio. Amén. Gloria a Dios. Esta predicación se llama: tienes la intención, pero no el espacio. Y nos vamos a familiarizar mucho con esta parte porque, bueno, hoy en día la tecnología ha avanzado mucho y ha sido una herramienta muy importante para los que pues vivimos todos los días. No solamente los que tienen computadoras para oficina, todos los que traemos móvil. Hoy en día, pues bueno, ha sido de información muy importante, pues todo lo que traemos, nuestros contactos, nuestras fotos, los que tenemos vagos recuerdos de las vidas antañas. Ahí vamos a bajarle para que no se sature un poquito. Sabemos que antes, pues bueno, los recuerdos mi madre conservaba esos álbumes grandísimos donde usted los compraba allá en el centro y compraba los álbumes para poner las fotografías. Y ahí veíamos que la abuela, los papás tenían almacenados pilares de álbumes de fotografías. Y bueno, cada vez que se hacía escombrar algo o se traían recuerdos, pues iba uno a los álbumes del recuerdo. Y empezábamos a ver las fotos y bueno, eran cosas muy, muy padres. En su momento habían, pues en lo que eran DVDs, pero los DVDs eran videocaseteras, donde había un formato VHS y beta. Y usted también ahí traía grabado los 15 años de la Tiffany, ¿no? Los 15 años de su sobrina. Y eran recuerdos que nosotros teníamos ahí. Así que nosotros nos conformamos con esa parte. Viene el siglo XX, la tecnología aumenta y bueno, pues los celulares traían una memoria de almacenamiento que usted más adelante la podía expandir. Hoy, conforme usted compra un móvil, entre más almacenamiento tenga, pues mayor cantidad de dinero le cuesta. Y bueno, si usted hoy en día tiene el espacio lleno en su celular, en su computadora o en sus tabletas, usted tiene la oportunidad de comprar memoria para que no borre, porque muchas veces dice uno, híjole, quiero limpiar mi celular que tengo tanta información y quiero empezar a ver fotos que no me gustan, pero pues usted dice, es que todo tengo aquí, ¿no? Entonces mucha gente compra memorias USB que desafortunadamente a veces que se humedecen o se mojan y esa información se puede llegar a perder. Nosotros teníamos ¿qué era la tarjeta esta? Un disco duro que ahí pues almacenábamos la información y un día se nos ocurrió poner ese disco duro en manos de un hermano que pues nada que ver con las computadoras y nos echó a perder los recuerdos más importantes, que era cuando Camila y Baruch nacieron, que yo estaba ahí en el parto y toda esa parte, y pues sí fue una pérdida bastante considerable para nosotros. Así que bien, esta predicación se llama tienes la intención pero no el espacio. Y hoy tenemos muchos en Navidad la intención de regalar afecto, de regalar amor, de dar regalos. Pero desafortunadamente de tanta información que hemos cargado en nuestras vidas, hoy en día no hay espacio. Hay memorias pequeñas en los pequeños niños, que los niños tienen 4 gigas, 5 gigas, y conforme vas creciendo tu memoria se va expandiendo más. Quizá tú tienes 40, 50 años, 60, 70 y tu espacio ya está saturado, que tenemos muchas veces la intención de hacer cosas buenas, pero ese espacio ya no nos permite. Cuando usted tiene tanta información en el celular, usted quiere bajar alguna aplicación y no se lo permite, porque tiene que empezar a borrar imágenes o videos. Así que una de las cosas más importantes hoy en día, y con lo que no solamente luchamos en la tecnología, hoy con lo que luchamos y que ha sido para nosotros un campo minado, siempre es la lucha con nuestra mente. Amén. Diga conmigo, la lucha más grande es con nuestra mente. En los evangelios vemos que Jesucristo reprende a los demonios, expulsa a los demonios,
Nunca vemos a Jesús interactuando con los demonios o tratando de convencerlos de pecado, porque eso es ilógico. Pero una de las cosas más impactantes es cuando Jesús trae sanidad a los personajes de la Biblia y les dice: vete y recuerda, no peques más. Porque los pecados pueden volver a traerte esa enfermedad que desapareció. Los pecados pueden volver a traerte a lo mejor esos recuerdos que te van a generar odio, amargura, resentimiento. Así que una de las cosas bien importantes, y quiero que usted vaya conmigo al libro de Proverbios 23:7. Son cápsulas de sabiduría. Y antes de enfrentar las luchas con el enemigo, nos habla este proverbio de algo muy, pero muy interesante, que muchas veces hemos leído todo el tiempo, y dice lo siguiente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Nuevamente dice la palabra: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Lo que nos dice la palabra es lo que realmente tú eres, es lo que realmente, lo que tú manifiestas es lo que realmente hay en tu corazón. Y hoy en día tenemos recuerdos o memorias que han estado saturadas por buenos y malos recuerdos. Y desgraciadamente muchas veces pesan más los malos recuerdos que los buenos recuerdos. Y eso no nos permite hoy en día tener buena intención con nosotros mismos o con los demás. Así que una de las cosas para poder enfrentar antes al enemigo, diga conmigo, es conocernos a nosotros mismos. Antes de enfrentar al enemigo es conocerte a ti mismo. Dice la palabra, Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado ¿de quién? ¿De los demás? No. Ten cuidado de los que no conocen, no. Ten cuidado de ti mismo, Pablo le dice a Timoteo. ¿Y por qué nos dice la palabra ten cuidado de ti mismo? Porque muchas veces dice la palabra engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, quien lo llevó fue el Espíritu. Pero Jesús conocía en sí mismo el plan redentor que venía a cumplir en la tierra. Por eso vemos casi en los 4 evangelios que no se habla mucho de la infancia de Jesús, porque la infancia es una de las partes más importantes del ser humano. La niñez es algo que se disfruta mucho y que hoy en día los niños quieren ser grandes y los grandes quieren volver a ser niños. Y una de las cosas que nos llama la atención es que el enemigo se enfrenta cuando primeramente nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Yo no puedo ir a enfrentar a lo mejor el problema de la prostitución cuando yo tengo un problema de lascivia, porque entonces yo voy a terminar cayendo en adulterio y en fornicación. Yo no puedo ir a enfrentar los problemas de alcoholismo que tienen los demás o que tienen mis hijos cuando sé que a lo mejor yo mismo puedo ser tropiezo para los demás. Dice el apóstol Pablo: quizá yo mismo pueda venir a ser eliminado. Así que yo tengo que conocerme a mí mismo, pero para conocerme a mí mismo tengo que saber qué información tengo en mi mente. Realmente si hay espacio de almacenamiento suficiente para seguir llenando mi cabeza de las cosas del Señor. Hay gente que recibe la palabra de Dios una y otra vez. Hay gente que hemos dado consejos miles de veces y parece que los 80 consejos que siempre les decimos, la gente termina haciendo lo demás. Pero hay una promesa que Jesucristo declara en Lucas 4:18, y quiero que vaya conmigo ahí. Una promesa que venía en el libro de Isaías, y cuando Jesús se presenta aquí en la tierra, era una promesa vigente que él iba a cumplir. Así que en Lucas 4:18 dice la palabra de esta manera. Jesucristo decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad ¿a quiénes? A los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Yo no sé cuál sea el año agradable, porque a lo mejor muchos dicen he tenido buenos años. Pero para mí el año que marcó mi vida fue el 2004, el 2005, el 2010, el 2020. Años que a lo mejor usted no pudo ver un año tan bueno,
pero cuando dice la palabra a predicar el año agradable del Señor, es porque más que todo Dios nos puso a poner en libertad a los oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos? Aquellos que ya tienen tanta información saturada que ya no pueden tener intenciones manifestadas. Hay intenciones guardadas, pero hay un bloqueo en el corazón de la humanidad hoy en día. Y este mes diciembre es el mes donde más choques, donde más luchas, donde más depresión, donde más ansiedad, donde mayor depresión hay en las personas. Porque dicen, ¿qué hice este año? ¿Qué errores he estado cometiendo y consecuencias sigo viviendo todos los días? Porque la vida muchas veces está llena de consecuencias. Entonces dice la palabra que donde en 2 de Corintios, esa es la clave importante. Yo quiero que usted lo subraya ahí en 2 de Corintios 3:17, y ahí es donde usted y yo vamos a tener que entender hoy ese espacio que tenemos que liberar, ese espacio que tenemos que abrir para que pueda venir esta libertad que dice 2 de Corintios 3:17. Dice la palabra, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aquel que tiene al Espíritu Santo tiene libertad, y no solamente tiene gigas, tiene teras, tiene la capacidad de recibir toda la palabra y toda la información. Cuando la gente viene aquí a la iglesia, recibe la palabra, pero tiene tanta información en su mente y en su corazón que empiezan a bloquear, empiezan a cerrar su corazón, y la gente tiene la intención de cambiar, pero no hay espacio, el almacenamiento está lleno. Y mucha gente dice, es que hasta el día de hoy me ha costado trabajo poder perdonar a mi padre, poder sanar mi corazón de esas heridas que cada vez que las pienso y las recuerdo siguen destruyendo mi corazón. Así que dice la palabra que entonces el que no fuera como un niño no podrá ¿qué? Entrar en el reino de los cielos. Y no significa que un niño sea 100% santo, porque dice la palabra que nacieron en ese pecado consciente o inconsciente. Cuando dice la palabra que el que no fuera como un niño no entrará al reino de los cielos, es porque nos habla que los niños tienen algo muy peculiar que la humanidad ha perdido conforme va creciendo, que es creer. Los niños creen, los niños tienen siempre esa ilusión, y los hijos de Dios siempre tenemos que creer en la palabra de nuestro Padre. Aunque no la veamos muchas veces, aunque no se presente en nuestro tiempo, porque no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Y esa es la parte de ser como niños, de creer, de que cuando a tus hijos los llevas al circo es lo mejor, lo más impactante, los acróbatas, ¿sí? los payasos. Cuando tú los llevas a alguna función de teatro, se quedan admirados, incluso derraman lágrimas porque ven cómo se meten los personajes en el papel. Y cuando tú llegas a ser adulto, empieza tu corazón a cauterizarse. Ya te vuelves una persona insensible, y entonces dice la palabra, entonces te vuelves preso de tus propios pensamientos. Te vuelves preso de tu propio espacio. Y algo que a mí me marcaba durante muchos años, que yo pude ver, era el tiempo que trabajé durante 5 años en el ministerio carcelario. Yo entraba 2 veces por semana, 3 veces, entraba los días de visita, los días que no había visita, entraba a la cárcel, predicaba la palabra de Dios, y había dos tipos de personajes: los presos por voluntad y los presos involuntarios. Los presos por voluntad eran aquellos que estaban sentenciados por un delito, pero los presos involuntarios eran aquellos que estaban por un salario, por una paga. Así que había presos, de alguna manera presos y carceleros a la vez. ¿Quién estaba preso? El interno. Pero juntamente con el preso también estaba el custodio. El custodio que trabajaba de lunes a domingo, a lo mejor trabajaba turnos de 24 por 48, pero juntamente no solamente estaba el interno preso, sino en esas celdas, a lo mejor no dentro, sino en el perímetro del reclusorio, también estaban los custodios. Y así hay mucha gente que hoy en día tiene
una mente carcelaria, tiene una mente presa, y que desgraciadamente, porque no hemos llegado a esa libertad, hemos llevado también a nuestra familia a estar presos con nosotros. Hay veces que tú llegas con algún tío, ahora que mucha gente se va a reunir en 24, en 31, y cuando llegas con ese tío, con esa tía, te hace recordar cosas que eran muy agradables o cosas que no te gustaban, cosas que en algún momento bloqueaste en tu mente, y que en su momento había gente que decía, bueno, pues yo fui violado a los 5 o 6 años y decidí bloquearlo en una parte de mi mente y no volverlo a recordarlo más. Pero hay gente que a lo mejor llenó su mente de ese espacio de un abuso sexual que todo el tiempo lo trae y no le permite ser feliz ni a esa persona, ni al esposo, ni a los hijos, ni a cualquiera que le rodee. Así que el que está preso, sí, y encarcelado a la vez, no solamente es el interno, sino es el que cuida también al interno. Lucas 24, y quiero que vaya conmigo, porque vamos a darnos cuenta qué tan fácil es caer en una saturación de espacio cuando Jesús se va de nuestras vidas por un momento. Lucas 24, 13, y lo hemos leído muchas veces, pero la palabra es viva y dice lo siguiente: He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Digan conmigo, tenían información. Eran los discípulos de Jesús. Había muerto Jesús, pero ellos tenían una información, pero el problema es que tenían la intención, pero ya no había espacio en su corazón. Porque dice la palabra en el 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban, ¿cómo estaban los ojos de los discípulos? Velados para que no le conociesen. 17. Y Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camino? ¿Por qué estáis tristes? El 18 dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos les dijeron: de Jesús de Nazaret, que fue varón, profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Había buena información ahí. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero ahí viene lo triste. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes de día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos. ¿Tardos de qué? De corazón. ¿Por qué se empieza a alentar tu celular? Porque hay tanta información y ya no puedes resetear la información. Tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. Pregunta: ¿no es necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y fíjense, aquí viene la parte importante. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iba, y él hizo como que iba lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció. ¿De dónde? De sus vistas. Algo que me llama la atención
es que habían ellos estado 3 años con Jesús. Habían recibido mucha información. Habían visto cómo Jesús le daba de comer a 5,000, cómo sanaba enfermos, cómo sanaba leprosos. Ellos estaban con Jesús, recibían palabra, veían sus milagros, pero en un momento la información que tenían llegó a donde hubo un bloqueo en el corazón, y ese corazón fue tardo para asimilar. Iban caminando, iban discutiendo de todas las cosas con Jesús. Jesús se aparece con ellos, camina, pero ellos no le conocían. ¿Por qué? Porque tenían sus ojos cegados. Hoy en día tú eres una persona extremadamente bendecida, pero tus problemas que hoy en día tienes bloquean las bendiciones. Y no te das cuenta de cuántas pruebas has pasado, y en todas ellas Dios ha estado ahí. Pero ese bloqueo que el enemigo quiere que tú tengas hoy y no permitas que entren las bendiciones en el 2025, van a generar una lentitud en tu corazón. Así que dice la palabra que los discípulos iban caminando y se acercó y les dijo: ¿qué pláticas son estas? Tú eres el único que no saben. Y empezaron a vaciar la información. Jesús era el profeta, el que sanaba, el que hacía, pero nosotros pensábamos que era el bueno, que era el Mesías. El problema es que hoy quisiéramos tener la intención de predicar su palabra, pero la verdad es que tenemos tanta información que no sabemos si hoy en día Jesús es el Cristo o simplemente fue un charlatán. Porque sí, claro, hizo milagros, hizo señales, hizo prodigios, pero la pregunta es que ya tiene 3 días, ¿y dónde está? Aunque hay unas mujeres que dicen que fueron al sepulcro, que los ángeles, pero hay tanta información que nos tiene bloqueados. Cuando estás de buenas, recuerdas todas las cosas buenas que viviste de niño, todas las cosas buenas de Navidad, pero cuando el enemigo viene y te ciega el entendimiento, te ciega los ojos espirituales, empiezas a recordar las Navidades más tristes, la peor etapa de niñez. Ya no recuerdas cuando mamá a lo mejor te compraba esa pizza, sino cuando mamá te golpeaba, cuando agarraba el cable, cuando agarraba la plancha o lo que tenía en mano para aventártelo. Y entonces empiezas a recordar y dices: hoy en día sé que tengo problemas con mis hijos porque yo los tuve con mis padres. Hoy en día empiezas a bloquearte y a darte cuenta que no puedes aprender a vivir, o lo más importante, a tener intención para con otros, porque tienes un espacio saturado. Y lo que me llama la atención es que Jesús les abre los ojos, pero pasa un proceso. Dice la palabra ahí en Lucas 24, 27. Y comenzando desde ¿dónde? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, si hoy tenemos tanta información y tanto espacio en nuestras vidas, ¿sabe cómo vamos a limpiar? ¿Sabe cómo vamos a liberar espacio? Leyendo las escrituras. Jesús nunca les dijo: yo soy el Mesías, yo he caminado con ustedes. No. Les recordó desde Moisés hasta quizás hasta Malaquías las profecías que de él hablaban. Les dijo: bueno, miren, creo que necesitan ustedes un poquito de información. Abrió los ojos por medio de ¿qué? De las escrituras. Y cuando tú ves las escrituras, cuando tú lees las escrituras, entonces tu mente se abre. Y cuando tu mente se abre, los ojos que estaban cegados hoy en día pueden ver a ese Jesús que ha estado contigo, cerca de ti en todo momento. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Por qué hoy en día no puedo ver que Jesús está en mi vida? ¿Por qué hoy en día siento que Dios se ha alejado de mí? Porque ha faltado algo importante: abrir las escrituras. Cuando tú abres las escrituras, entonces la mente se libera. Cuando la gente viene con una actitud de arrogancia, de decir: yo ya sé hebreo, arameo, yo ya necesito nada que me enseñen porque tengo la revelación más profunda del Espíritu Santo, entonces ahí ya no hay nada que hacer.
hay una información tan saturada que lo único que vas a hacer es irte con las mismas cargas con las que llegaste. Pero cuando tú vienes y recibes la palabra de Dios, tu mente empieza a ser reseteada, porque dice la palabra: oh insensatos y tardos de corazón. Había una tardanza, no habría la aplicación, estaba fallando la memoria de ellos. Y cuando la memoria falla, el corazón se bloquea. Cuando la memoria falla, somos malagradecidos. Cuando la memoria falla, somos ingratos. Cuando la memoria falla, somos duros de corazón. La memoria es lo que estaba afectando a estos varones. Y Jesús les abre las escrituras, abre primeramente antes de los ojos, abre su mente, y esa ceguera es quitada de ellos. La mayor parte de nuestra vida, casi la mayoría de todo lo que hemos vivido, siempre va a ser olvidada. Nosotros no somos como esas computadoras que mantienen la información desde que naciste. Yo no sé si alguien recuerda del año 1 o el año 3. ¿Alguien recuerda lo que pasó en enero de 1984 a las 5 de la tarde? Pero la mayor parte de la vida siempre se va a olvidar. Nada, escúcheme bien, nada se almacena toda la vida. Por eso es que hoy en día nos aferramos tanto a estas cosas, a estos celulares. Porque parte de nuestra información, parte de nuestros documentos, parte de nuestras cuentas bancarias vienen en el celular, en el móvil. Así que yo quiero decirte en esta hora que ya no podemos vivir más con esta información saturada. Seleccionas parte del pasado y olvidamos recordar. Yo te puedo decir en esta hora que tenemos el ejemplo de un excelente padre, que a lo mejor el hijo puede decir: mi padre fue un hombre conforme al corazón de Dios, mi padre fue el que peleó batallas, mi padre fue el de los valientes de David, mi padre me dio consejos, pero en su momento te puedes olvidar. Y entonces ese mismo hijo que hablaba bien del padre puede decir: sí, pero mi padre le falló a mamá. Mi padre un día, estando en casa, se le ocurrió meterse con una mujer. Mi padre la embarazó. La consecuencia de mi padre es que mi hermano murió. Mi padre no supo darnos buena educación. Es más, como mi padre no le pudo llamar la atención a mis hermanos, mi hermano asesinó a mi otro medio hermano. Mi padre llegó un momento donde se le bloqueó el entendimiento. Y quizá hoy en día tú puedes traer buenos recuerdos de tus antepasados, pero cuando se te bloquea la mente, quizá no recuerdas también la intención de papá y mamá. Dices: mis papás fueron malos, mis padres fueron duros. Y conforme te das cuenta que te conviertes en papá, empiezas a quitarte las mentes juiciosas y empiezas a generar misericordia con ellos. Y cuando te das cuenta que tus hijos te levantan juicio, hoy lo único que recuerdas o que les dices: ya te tocará. Ya te tocará. Y dices: híjole, cuántas veces papá y mamá me dijeron las cosas y no hice caso. Así que lo que recuerdas es el modo que moldeas tu mente después de tu vida. Hoy en día, escúcheme bien, yo aprendí durante estos 4 años, desde que falleció mi padre, algo muy importante. Aprendí a seleccionar. Yo tuve que seleccionar los momentos que me llevan a honrar y a bendecir la autoridad de mi padre y la de mi madre. Pero fue algo que yo decidí seleccionar. Hoy en día quizá tú estás batallando con esos recuerdos porque no has seleccionado esa información que te está desgastando, que te está afectando y que no te permite ver bien a tus seres que amas. No puedes ver bien a tu esposo, no puedes ver bien a tu esposa, no puedes ver bien a tus hijos, porque el recuerdo, la información almacenada, no te permite tener una buena intención con los demás. Todos tenemos buenas intenciones, pero cuando te das cuenta que tuviste una vida de pobreza, quisieras sacar la mano y poderle dar al indigente 50, 100 pesos, y dices: no, porque tuve carencias. ¿Y qué tal si las vuelvo a tener? Y vuelvas a guardar el billete. Y empiezas a bloquearte y darte cuenta de decir: ¿cómo es posible que yo viví estas escaseces? Recuerdo todo, y cuando empieza a venir tanta información de lo bueno y malo que fueron mis padres,
la verdad es que en lo personal no me dan ganas de honrarlos. Pero yo decidí quitar lo malo y quedarme con los pensamientos buenos. Y dice la palabra que así como somos sacerdotes y mayordomos de nuestras casas, los varones, hoy en día general, varones, mujeres, jóvenes, tenemos que aprender a ser mayordomos de nuestros pensamientos. Nadie va a cuidar tus pensamientos, solamente tú. Tú tienes que administrar tu información. Tú tienes que ser mayordomo de qué es lo que vas a retener en tu mente para que baje tu corazón. Dice la palabra, porque tal es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. No esperes que venga el psicólogo, no esperes que venga el pastor, no esperes que venga la ayuda para que realmente tú aprendas a quitar lo malo o la saturación mala en tu memoria. Hoy tú tienes que ser mayordomo de cada pensamiento que viene a tu cabeza. Una de las cosas que más me llama la atención, y no solamente en los deportistas de alto rendimiento, sino en la mayoría de la gente, es que un deportista tiene ciertas manías. Por ejemplo, mi hijo que se dedica a la natación, hay muchas técnicas para bracear. Hay quienes abren el brazo, hay quienes lo cierran, hay quienes jalan, hay quienes patalean muy cerrado, muy abierto. Y yo platicando con algunos entrenadores nos dicen algo muy tremendo, que yo me quedé muy grabado. Desaprender es más difícil que aprender. Cuando tu hijo lleva durante tantos años nadando un estilo y viene con un entrenador que a lo mejor entrenó a Michael Phelps, el entrenador lo primero que viene le va a decir a tu hijo es: esa técnica está mal. Sí, pero yo cuando metí ese brazo tuve muchos logros, tuve tantas medallas. Sí, el problema es que cuando viene el Señor y nos dice tienes que desaprender lo aprendido, ahí no nos gusta. Porque te das cuenta que el Señor empieza a quitar pensamientos que tú traías arraigados, pensamientos que tú pensaste que eran parte de tu vida. Pero ese pensamiento hoy no te permite tener una buena intención para con los demás. Lo que normalmente los viejos dicen: así soy y así seré. A estas alturas del partido, nada ni nadie me va a cambiar. Y mucha gente dice: es que el viejo y la vieja, pues imagínate, le hablamos durante 20, 30 años, a los 80 ya no va a cambiar. Moisés fue usado como el libertador a los 80 años. Pero yo era ya viejo, pero él decidió poner su vida en las manos del Señor para que él reseteara, para que él limpiara su mente y entonces pudiera ser un instrumento de libertador. Él me ha llamado a ser no solamente autoridad, sino libertar a los cautivos. ¿A los cautivos de qué? De los pensamientos que hoy en día más profundos tienes en tu corazón. Porque al hombre le cuesta mucho trabajo perdonar. Es que recuerdo lo que me hiciste, pero no recuerdas las cosas buenas, porque otra vez somos sacerdotes de nuestros pensamientos. Es que cuando viene la información, imagínense los judíos eran hombres viejos que tenían la ley mosaica, y viene Jesús y le dicen: bueno, ¿en qué se resume la ley? Bueno, de los 346.832 mandamientos, vamos a resumirlos en 10. No, el Señor Jesús le dice: de esos 10, de esos 300 mandamientos, vamos a resumirlos en 2. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo, ¿como quién? Como a ti mismo. No, espérame, es que a nosotros nos dieron otra información. Como decía el presidente, yo tengo otros datos. Yo tengo una información diferente. A mí me enseñaron en la escuela doctrinal pentecostal, arvinista, metodista y arviniana que esto se debe hacer así. Y tu mente está tan bloqueada que cuando el Señor te dice la ley se resume en amarás al Señor y amarás a tu prójimo, los fariseos saltaban. ¿Quién es este para cambiar la ley de Moisés? De 300 a 10, de 10 a 2. Pero les era difícil desaprender lo aprendido. Iglesia, tú sabes que hoy tienes que desaprender lo que hoy en día ha generado ya no un dolor, porque ese dolor, dice la palabra, ese dolor te causó mucha tristeza. Hay quien vive con el dolor, que hoy el dolor ya se hace un callo. Y el callo
ya no duele, pero está ahí. El callo incomoda. El callo es esa parte donde no es parte de tu cuerpo, pero lo haces tuyo. Donde cuando metes un zapato, es medio incómodo. Puedo estar caminando con los zapatos, pero el callo me lastima. Y tarde que temprano, cuando vienen los problemas, el enemigo va a traer la información negativa, para que no te acuerdes de Jesús que hacía milagros, sino de ese Jesús que pensábamos que nos iba a redimir, pero ya hace 3 días que nomás no aparece. Jesús nunca les dijo: aquí estoy yo. Jesús abre las escrituras, trae revelación a sus vidas, su mente es abierta y sus ojos cegados hoy vuelven a ser abiertos. Han estado con Jesús, han visto los milagros de Jesús, pero hermanos, quizá viene una prueba, se bloquea tu mente y dejas de ver las bendiciones del Señor. Así que en esta hora yo quiero que usted y yo analicemos. Desaprender es más difícil que aprender, pero cuando tú lo intentas, entonces no solamente tienes la intención, sino tienes el suficiente espacio para poder ayudar a otros. Yo ya aprendí, pastor, y no pienso cambiar. Las personas arrogantes que en algún momento sienten que tienen el conocimiento pleno son las personas más duras, más rígidas. Los grandes científicos, los grandes hombres, como por ejemplo como Einstein, Newton, decían: es que yo no tengo conocimiento. Había humildad en sus corazones. Esos hombres en algún momento se volvieron genios por tratar de aprender lo que nadie les daba acceso a la información. Ellos mismos decidieron meterse a aprender y ¡eureka! Hicieron grandes milagros, grandes descubrimientos, pero ellos reconocieron que tenían una falta de conocimiento. Así que las personas que son arrogantes por lo general siempre son rígidas, y la gente humilde siempre tiene mente abierta. Yo decido venir a la iglesia a ver qué Dios me va a decir. Yo vengo a la iglesia porque hay humildad en mi corazón. Cuando tú tratas de abrir tu corazón, no solamente abres tu corazón, ensanchas tu mente. Y una mente que es ensanchada, esa misma mente no vuelve a ser la misma. Hay gente que hoy en día, jóvenes, que se pueden poner un arete, pero hoy hay una moda que se les llama expansiones. Se empiezan a hacer un hoyito y luego se empiezan a meter una espinita, y luego se empiezan a hacer un aro más grande, y hay quienes ya se meten tapas de Gerber, y bueno, esa oreja termina colgando. Esa oreja no vuelve a ser la misma. Cuando nos hacemos viejos, todo se nos cae, pero no sé por qué se hacen las orejas más grandes, la nariz más grande. Y lo mismo pasa cuando tú ensanchas tu corazón, abres tu corazón a la palabra del Señor. Rara vez lo ensanchado, escúcheme bien, rara vez lo ensanchado vuelve a lo original. Cada vez que tú decides abrir tu corazón al perdón, al amor, a la reconciliación, difícilmente vas a volver a odiar, difícilmente vas a volver a cerrar tu corazón, porque ya has decidido que Jesús ocupe el mayor espacio en tu mente y en tu corazón. Pero cuando tú cierras tu corazón, cuando tú cierras tu mente, no permites que el Espíritu Santo haga su obra redentora. Y por eso la gente va por el mundo caminando y no permite que su corazón sea tocado por Cristo. Yo quiero en esta hora, por último, por el tiempo que nos da, no sé cuánto tiempo llevo ahí, por el tiempo que tenemos, a mí me encanta a mis hijos que no les digan, que no los cuenten, que ellos vivan muchas experiencias. Y una de las cosas que yo recuerdo es cuando los llevé al circo. De todos los artistas, de todos los animales, el tigre, el caballo, el camello, quizá uno de los animales que más me impactó fue el elefante. Esos animales mamíferos tan grandes, originales, ¿sí? De gran peso, y escúcheme bien, de gran fuerza. Es más, dicen por ahí que si hiciéramos alguna cadena para algún elefante no existiría, porque tienen tanta fuerza esos pequeños paquidermos o grandes paquidermos que destruyen las cadenas más gruesas.
Pero algo que hacen los cirqueros es que cuando ellos reciben a los elefantes pequeños, fíjense cómo trabajan con su mente. Hacen grilletes y los ponen con un clavito ahí. Entonces el elefante es pequeño y sabe que no tiene la fuerza ni la capacidad para romper ni el grillete, ni el clavito, ni las cadenas. Pero ese elefante va creciendo y va tomando forma. Y su instinto, lo que él es dentro de él, empieza a manifestarse. La fuerza es grande. Y hoy los vemos, me impactaba ver un elefante tan enorme con una pequeña cadena, y esa cadena era muy fácil de zafar. Y el elefante estaba esclavizado día y noche, y ni siquiera el elefante hacía su esfuerzo para tratar de ir a los pastizales para agarrar alimento, porque su mente ya había sido dominada, esclavizada desde que ese paquidermo era pequeño, para que cuando creciera no fuera revelado su instinto. Y hoy en día muchos de los que somos cristianos tenemos ese instinto o ese espíritu paquidermo, que el enemigo te quiere seguir teniendo en los grilletes atado a esas pequeñas cadenas, cuando no sabes el grande poder que hay en tu corazón. El Espíritu del Señor está dentro de mí, por cuanto me ha ungido para traer libertad a los cautivos. Y hay gente que hoy en día es como ese elefante. Tus recuerdos te mienten. Los recuerdos que trae ese pequeño elefante no le permiten salir a su libertad. Tú puedes domar a un león desde pequeño y traerlo, a lo mejor acariciarlo, pero si ese león tarde que temprano saca su instinto, ese león te puede comer. Y mucha gente está como los elefantes. ¿Y por qué no te esfuerzas? Es que no puedo, es que no sirvo, es que no soy nadie. Es que hoy en día vienen los recuerdos a mi mente que desde pequeño he sido esclavizado para ser siempre pobre. Hay gente que tiene dinero solamente para pagar, que gana 1,000 pesos y los 1,000 pesos no le alcanzan. Y el Señor le bendice para que usted gane 1,500 y ahora debe los 1,500. Y si ganara 2,000 no le alcanzaría. Y aunque ganara 20,000, viven para pagar, porque su mentalidad ya fue hecha para estar en esclavitud. Tienen la intención de ser libres, pero ya no tienen la capacidad en su mente. Iglesia, usted tiene que tener cuidado que el enemigo no lo siga trayendo a esos grilletes, que con el poder del Espíritu Santo usted los puede deshacer. Pero así estaban esclavizados, cegados. Eres el único, a Jesús le decían, eres el único forastero que no sabe lo que ha acontecido. Jesús dentro de sí decía, incrédulos, si supieran quién soy. Y dice la palabra, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Has reconocido en qué condición estás hoy? No estás en la misma condición que hace 5 o 10 años. Problemas los va a haber. El 2025 va a haber problemas, quizás mayores o menores, pero la fortaleza, el poder te lo ha dado Dios. Y no eres el mismo, porque hoy el Señor te ha dado la bendición de poder avanzar más de lo que muchos hoy en día están allá afuera, estancados. Así que póngase de pie, iglesia. ¿Puedes abrirme el canal? Nada almacenas toda la vida. Dicen los científicos que cuando dormimos borramos los malos recuerdos y solamente tenemos recuerdos de lo bueno. Tuve la oportunidad ayer de llevar a mis hijos a una función, espero que no lo vayan a tomar como pecado, de lucha libre. Y fue tan grato y tan agradecido recordar cuando papá me llevaba de la mano, disfrutar esos momentos con él.
El poder ver a mis hijos de una manera diferente, divertirnos sanamente. Y lo más importante, tuvimos la oportunidad, hay un luchador muy peculiar que fue campeón en Japón, tuvo un encuentro con Cristo, y ayer decidimos nosotros regalarle una Biblia a ese luchador. Le quitaron su máscara, parte de esa identidad que los luchadores traen, y mi hija y yo, junto con mi hijo Baruch, estuvimos ahí en la orilla y le dijimos: oye, ¿le puedes decir a esa persona que queremos regalarle una Biblia? Y aún él, en su papel, poniéndose otra máscara de un aficionado al IVA, se acercó, y cuando vio la Biblia se detuvo y le entregamos esa Biblia, y estaba feliz, contento. ¿Quién en ese mundo puede traer libertad a los cautivos? Estábamos nosotros en la parte de abajo y bueno, es todo un show. Nos empezaron a refrescar la jefa, los de arriba, los de abajo, los de abajo, los de arriba. Pero los de abajo terminaron diciéndole jodidos a los de arriba porque no tenían para pagar los de abajo. Se volvió un show. Al luchador que hacía unas marometas, en lugar de que la gente le reconociera las marometas, vieron que no tenía 2 dientes y le apodaron al luchador el Chimuelo. Y es increíble cómo la gente, en una mente tan saturada, tiene oscuridad, tiene amargura, resentimiento, falta de perdón. Yo sé que quizá muchos de aquí no tuvimos lo mejor que el mundo ofrece, pero hoy tenemos la oportunidad de tener a Cristo. Quizás si tú has venido a la iglesia con un entendimiento saturado, quizá hoy tú vienes con tanta información, no hay espacio para que Jesús vuelva a conquistar tu vida. Las escrituras se han abierto hoy, iglesia. El Señor te ha dicho: yo he estado contigo en todo momento. Pero cuando tú te alejas de Dios, Él no va por ti, Él te atrae con lazos de amor. Justamente ayer eran las 12:10, 12:20, habíamos dejado un hermano y regresábamos, y justamente ahí, ya para llegar a su casa, vimos una discusión entre una mamá y su nieto, y eran unos ex hermanos que habían venido hace muchos años. El joven en el alcoholismo, en la moto, y empezaron a gritarse el uno al otro. Así que nosotros nos decidimos ir, pero yo siempre andaba espejeando justamente ahí en esa calle. Y el chavo agarró, le quitó la mano a su madre, a su abuela, y se echó encarrerado. Lo único que alcancé yo fue a esquivarlo, y cuando lo esquivo, el chavo venía tomado, se derrapa y empieza a dar vueltas. Cayó de una manera muy, muy triste, muy fea. Y yo dentro de mí dije: me voy a bajar y voy a platicar con él, pero dije: no, yo no puedo exponer a mis hijos, yo no puedo exponer a mi esposa, no sé en qué condiciones esté él, la mamá. Le hemos hablado tantas veces. Y ¿sabe una cosa, iglesia? Yo le decía algo a mi esposa, y yo espero que usted no lo tome a mal. Yo le decía: le doy gracias a Dios porque incluso ya Dios me libró de algunos hermanos que, híjole, les dices 1, 2, 3, 4, 5 y no entienden, y tienen los ojos cubiertos, y lo único que te espera es que Dios toque sus corazones. Esos años cuando me hablaban a las 2, 3 de la mañana: pastor, mi hijo está endemoniado. A las 5, hermano, lo hacíamos. Pero los tiempos cambian. La iglesia tiene que madurar. La iglesia tiene que aprender a depender de Dios, no del hombre. Nosotros tenemos limitantes, pero Dios es grande. Así que cierra tus ojos. Yo no sé qué recuerdos traigas de papá, mamá. No le cortes ahí la transmisión. Yo no sé qué recuerdos traigas hoy que no te permita vivir en paz, vivir en armonía. Pastor, es que cuando veo a esa persona que me dañó, el odio despierta mis sentidos. Has estado preso y encarcelado a la vez. Juzgas al que cometió el delito y paga un delito en la cárcel, pero tú eres el custodio que cuida esa falta de perdón.
y por falta de perdón estás esclavizado juntamente con ese interno. Hoy Dios quiere abrirte los ojos a la luz de las Escrituras. Cuando tú lees la Escritura, tu mente es abierta. La Biblia dice, porque tenemos la mente de Cristo. Hoy muchas cosas de tu vida han sido olvidadas y han sido parte del pasado. Nada ha sido almacenado durante toda la vida, pero tú decides vivir con los buenos recuerdos o vivir con los malos recuerdos. Ahí tienes en tu corazón que cuando nosotros olvidamos, y por cada momento que tú recuerdas, escúcheme bien, por cada momento que tú recuerdas, 1000 recuerdos son olvidados. Así que cada que tú recuerdas cosas buenas, quizá 1000 recuerdos malos van a ser olvidados. Pero si tú decides recordar un momento malo, quizá vas a olvidar los 1000 momentos buenos. Y puedes caminar así toda tu vida, con amargura, con falta de perdón. Pero hoy tienes libertad, iglesia. Hoy estás aquí viendo la misericordia de Dios. Hoy Dios camina contigo y Él ha resucitado para dar vida a los hombres. Hoy Dios ha traído libertad a tu vida. Hoy el Señor limpia ese almacenamiento saturado de malos recuerdos, de pecados. Y Él proporciona no solamente una intención, hoy Dios proporciona su voluntad en tu vida para que seas diferente a los demás. Hermano que me estás escuchando en YouTube, hermano que estás aquí presente, hoy el Espíritu Santo quiere traer paz a tu corazón. Es que Dios tiene todas las cosas en su mano y en su poder. Nada ocurre si no es por la voluntad del Padre. Pero no sigas viviendo encadenado a un grillete. Hoy el Señor te ha dado la fuerza del búfalo para que ya no sigas arraigado a ese lugar, a esa esclavitud, a esa falta de perdón.